grabar. Les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 17 y 18, ¿ya? Va a ser de larga duración. Estamos trabajando cambiamos de eje temático, estamos en probabilidad y estadística, que es el último eje, ¿ya? Específicamente en la unidad de estadísticas y medidas de dispersión, ¿ya? Dentro de las medidas de dispersión encontramos el rango, la desviación estándar y la varianza. Y también está la desviación típica, pero no es tan típico que aparezca, ¿de acuerdo? Mira, antes de comenzar, quiero ordenar un poco las ideas. Dentro de las medidas en estadísticas, ¿ya? Están las medidas de posición, ¿ya? Están las medidas de tendencia central y están las medidas de dispersión, ¿ya? Dentro de las medidas de posición encontramos los cuartiles, no sé si les suena, los cuartiles, los deciles, ¿ya? Deciles, los percentiles, etcétera. Percentiles, ¿ya? Eso es dentro de las medidas de posición. Hablan de la posición que toma, ¿ok? Que toma algún dato en una muestra dada, ¿de acuerdo? Y ahí entra el diagrama de cajón, cajón y bigotes, que le llaman, no sé si lo han visto, que tiene esta forma, no sé si les suena, como, como así, como una cosa así, donde aquí está el valor más pequeñito, el valor máximo, aquí está el cuartil uno, perdón, el cuartil 2, el cuartil 3, ¿ya? Eso. Y las medidas de tendencia central vamos a encontrar la moda, ¿ya? La mediana, ¿ok? Y el promedio, que, ¿cómo es que se llama también el promedio? Media aritmética, ¿ya? Vamos a encontrar el promedio o media aritmética, ¿ya? Entonces dice medida de tendencia central porque tienden a estar en el centro de los datos, ¿ya? ¿Ok? Y las medidas de dispersión, ya como ya les dije, está la desviación estándar, la varianza, el rango, la desviación típica, ¿ya? Y las medidas de dispersión nos habla de qué tan confiables son los datos de una muestra, ¿ya? Si la distancia de los datos es más pequeñita con respecto al promedio, ¿ya? Esta muestra es más confiable, ¿ya? Los datos son homogéneos. Sin embargo, si la distancia es muy grande, ya con respecto al promedio, es una muestra heterogénea y no es tan confiable para tomar alguna decisión. ¿Se entiende? Ya. Medidas de posición y tendencia central es M1, ¿ok? Y medidas de dispersión es M2. Sin embargo, uno igual tiene que manejarse con estas medidas porque la M2 asume que tú lo sabes, ¿ya? ¿Ok? Es como medio injusto, pero es así la cosa. Sobre todo las medidas de tendencia central. Asumen que tú lo sabes. No aparece en el listado de contenidos, pero, insisto, asume de que tú lo sabes. ¿De acuerdo? Entonces, igual podríamos, como ir recordando, te sirve para M1 también. ¿Ya? Eso. Entonces, vámonos con lo primero. Dice, medida de dispersión, desviación estándar. ¿Ok? Dice que es una medida de dispersión y nos indica cuánto, bueno, más o menos lo que les decía recién, tienden a alejarse los datos del promedio, ¿ya? A alejarse, que tengan una mayor distancia, ¿cierto? Del promedio aritmético. Para calcular la desviación estándar se utilizan las siguientes fórmulas, ¿ya? Tenemos para datos agrupados, ¿ok? Y para datos no agrupados y datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? ¿Ya? Que en los datos agrupados vamos a multiplicar la diferencia del dato y su promedio, ¿ya? Por la frecuencia que tiene cada dato, ¿de acuerdo? Sin embargo, en los datos no agrupados se refiere que la frecuencia es uno, o sea, se repite solo una vez el dato. A eso le llamamos datos no agrupados. Por eso no se le multiplica por la frecuencia, porque va a ser siempre uno, ¿ya?
La, la desviación estándar la vamos a reconocer con esta letra griega, que nunca sé cómo se llama esa letra, pero yo le digo orejita de perro, ¿ya? Em, o podría ser con una D, así, desviación estándar. Y hay otra simbología, pero si sale en un ejercicio les voy a decir, mira, pero la mayoría de las veces es este símbolo, es la raíz cuadrada de la diferencia del dato y su promedio. La sumatoria, por supuesto, la vamos sumando dividido por n, que es el tamaño de la muestra, el número de datos, ¿de acuerdo? Gabriel, ¿tú has visto esto? ¿Te hace sentido? No, no lo había visto. ¿No? ¿No te lo pasaban en el colegio? No. No, chuta. Bueno, ahora lo vamos a ver, así que tampoco no es tan complejo, ¿de acuerdo? Ya, esa es la desviación estándar. Luego hay algunas propiedades, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? La desviación estándar siempre va a ser un número mayor o igual a cero, ¿ok? ¿Qué pasa cuando es cero? Los datos coinciden con el promedio, porque hay 0 unidades de distancia de los datos con respecto al promedio, ¿se entiende? No hay una distancia si fuese igual a cero, ¿ya? Y mayor a cero porque tienen que ser siempre positivo, ¿ya? No hay distancias negativas. Por eso la propiedad dice que es mayor o igual a cero, ¿sí? Si es cero, no hay distancia, o sea, el promedio coincide con los datos, son todos iguales, ¿de acuerdo? Bueno. Aquí dice que la desviación estándar igual a cero. Ya lo dijimos. Si yo a la desviación estándar le sumo un valor constante, le sumo a todos los datos, le sumo un entero, un valor, o no necesariamente un entero, un número, ¿ya? Le suma a todos los datos un número, el mismo número, por supuesto, no varía la desviación estándar, sigue siendo igual, ¿de acuerdo? Sigue siendo igual. ¿Ok? Si yo en vez de sumarle una constante, o sea, el mismo valor a todos los datos, si yo le multiplico a cada dato un valor constante, la desviación estándar va a ser la misma, pero multiplicada por o amplificada por ese valor. ¿De acuerdo? Eso. ¿Ok? Después viene otra mega dispersión que es la varianza, ¿ok? Y es la misma fórmula, ¿ok? De la desviación estándar, pero elevada al cuadrado, ¿ok? Ah, ese era el otro símbolo. Se puede reconocer como una S, desviación estándar. Ese era el otro símbolo, ¿ok? Y lo mismo, la varianza puede ser mayor o igual a cero, porque también habla de una distancia. Por supuesto, aquí se repite, te puede ser igual a cero. Y si lo mismo que la desviación estándar, yo le sumo un número a cada uno de los datos, un número constante, no varía la varianza, no varía, queda igual, ¿de acuerdo? Sin embargo, la varianza, ojo, la varianza, si yo le multiplico por un número constante, ya no va a ser esa constante por el valor de la varianza, sino que va a ser la constante al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado por el valor de la varianza que nos haya dado, ¿ok? Pero que sí. Vámonos a hacer ejercicios. Número uno, dice. En un problema de cálculo de desviación estándar, un alumno procedió a efectuar los siguientes pasos. Y ahí están descritos los 6 pasos. ¿En cuál paso el alumno cometió el error? Y yo les dejo acá el dato, o sea, perdón, la fórmula, ¿ya? No aparecía en el ejercicio, pero igual las dejo para que puedan ir revisando. Les voy a dejar el tiempito para que puedan trabajar. Ya, en un problema de cálculo de desviación estándar, un alumno procedió a efectuar los siguientes pasos. Calculó la media, sí, porque para poder aplicar los datos, ¿ya? O reemplazar los datos en esta fórmula, ¿ya? Necesito la media aritmética o llamado promedio, ¿ya? Entonces, por supuesto, necesito calcular el promedio. Vamos bien, o sea,
Anota el paso uno dentro de la alternativa. Ya, restó la promedio, de cada valor individual para tener una lista de desviaciones de forma, ya, esta forma tendría que haber sido así, así. Ya, faltó ese detallito. ¿Ok? ¿Está bien? Elevó al cuadrado una de las diferencias obtenidas en el paso 2. Cada una de las diferencias en el paso 2. Perfecto. Sumó todos los cuadrados obtenidos en el paso 3. Está bien. Dividió el total del paso 4 por n, o sea, el total de valores, el tamaño de la muestra. Bien. Y ya no está paso 6 donde haya error. Calculó la raíz cuadrada, resultado de paso 5. Perfecto, no cometió error. ¿Ya? No cometió error. Bien. Ya. Número 2. ¿Cuál de los siguientes conjuntos tiene menor rango? Ya. El rango, como les dije, también es una medida de dispersión y simplemente el rango de una muestra se calcula haciendo la diferencia del dato menor, perdón, dato máximo menos el dato mínimo. ¿De acuerdo? Si lo hacemos al revés, como casi lo digo, sería un número negativo y no se puede haber números negativos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los siguientes conjuntos tiene menor rango? Ahí, por favor, desarróllenlo. Vamos a pausar. Ya, entonces, ¿cuál de los siguientes conjuntos tiene menor rango, o sea, un valor pequeñito? Veamos el rango de la alternativa A. Tenemos dato mayor, que es 15 menos dato menor. Siempre es importante tener ordenados los datos de menor a mayor para que podamos identificar de mejor forma. Sería este 9, ¿ya? El rango de B, de la alternativa B, tendríamos 15 menos 7, o sea, 8, ¿cierto? El rango de C El rango de C sería 13 menos 8 y eso sería 5. Y por último, el que dijeron ustedes, el rango de D sería 12 menos 10. Y nos preguntan por el menor rango, por supuesto que es la D. Éjale, bien, bien. Vámonos al ejercicio 3. Si de un conjunto de datos solo se conoce la varianza, entonces siempre se podrá determinar el rango, el segundo cuartil, el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia del rango, perdón, del cuartil 3 y el cuartil 1, perdón, 2, ¿ya? Cuartil 3 menos el cuartil 2. La desviación estándar, ¿ya? Vamos pensando. Ya. Entonces, si de un conjunto de datos solo se conoce la varianza, entonces siempre se podrá determinar, por supuesto, que la desviación estándar, porque están estrechamente relacionadas, ¿cierto? Bien. Número 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera respecto de un conjunto de n elementos? De n elementos. Vamos, vamos leyendo cada una y me van comentando cuál les da. Vamos a pausar para que puedan trabajar. Ya, dice que es siempre verdadera. O sea, puede que las A, B, C sean a veces verdaderas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, es la D. ¿Ya? La suma de la frecuencia absoluta indica el tamaño de la muestra. Claro, po, frecuencia absoluta, si nosotros recordamos si están los datos en una tabla, tabulados, ¿cierto? Y tenemos aquí X, que es el dato, tenemos la frecuencia absoluta, ¿cierto? No sé, X sería 1, 2, 3 y la frecuencia absoluta 4, 5, 8. Si yo sumo esto, sería 12, 17, ¿cierto? Y ese corresponde al tamaño de la muestra, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, eso es absoluto. ¿Ok? Sigamos con la otra. La media aritmética de 41 enteros consecutivos es 72. Si no se consideran los 10 enteros menores, entonces respecto de este nuevo conjunto,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya, vamos respondiendo, mis chiquillos. Vamos a pausar. Ya, voy a decir lo de del ejercicio recién, que sí es la A, ¿ya? Porque si tomamos los datos de 1 a 41 y les calculamos el rango, nos da 40. Luego le quitamos los 10 primeros enteros, tenemos de 11 a 41, el nuevo rango sería 30 y por supuesto el nuevo rango es menor que el rango original, ¿ya? Eso estaba bien respondido. Ahora nos preguntan, según la información entregada en la tabla adjunta, ¿cuál es la desviación media de los datos? Y la fórmula de la desviación media, ahí está, que es la sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre el dato y su promedio, ¿cierto? Dividido por el tamaño de la muestra. Por lo tanto, tengo que calcular el promedio, ya, primero, calcular el promedio y luego ir dato por dato, restándole el promedio, sumarlo y luego dividirlo por n. ¿Se entiende? Gabriel, Emilio, ¿se entiende el procedimiento? Sí, sí. Sí, sí. Ya, entonces, trabájenlo, por favor. Por favor, vamos a pausar para que puedan trabajar. Mira, imagínate que estos datos es número de hijos por familia en la comuna de Santiago, ¿ya? Entonces, las familias que tienen un hijo, ¿ya? Son dos familias, ¿ok? Cinco familias tienen tres hijos, dos familias tienen cuatro hijos, ¿cachai? Una familia tiene cinco hijos. Entonces, este es el dato y esta es la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite cada uno de los datos? ¿Se entiende? Gabrielito. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya. Vamos, trabajando. Ya. A ver, según ustedes me dicen que es la A, pero según mis datos es la B. Vamos a revisar. Vamos a dejar ahí lo que ustedes respondieron. Tenemos que calcular primero, si quiero calcular la desviación media, ¿cierto? Tengo que calcular el promedio primero, ¿cierto? Entonces el promedio o la media aritmética será 1 por 2, 2, más 3 por 5, 15, más 4 por 2, 8 más 5 por 1, 5. Y el tamaño de la muestra sería 4 10, ¿cierto? Sería 7 sí, 10, dividido entre 10. Luego tenemos 20, 20, más 10 30 dividido entre 10 sería 3, ¿cierto? Ese sería el promedio. Ahora, calculemos la media aritmética. Ah, que soy lesa, la desviación media. Entonces nos va a quedar, desviación media es igual, valor absoluto del dato, 1 menos 3 más 3 menos 3 más 4 menos 3 más 5 menos 3, ¿cierto? Dividido entre 10. ¿Les dio lo mismo, cierto? Espero que sí. Desviación media. Entonces, sería menos 3, o sea, 1 menos 3 sería -2, pero el valor absoluto me hace que sea positivo porque estamos hablando de una distancia. Más 0, ¿cierto? Más 1, más 2, ¿sí? Hoy tiene razón, está bueno. Las alternativas están malas, las que yo tenía. 2, entonces está bueno el otro que yo estaba sacando, porque lo estaba comparando con el desarrollo de un preu. Mira, tiene errores la cuestión. Ya. 2 más 1, 3, sería 5. Y por supuesto eso es un medio. Y por supuesto que eso es igual a 0,5. Está bueno, en la A. No es nada la B. Tiene errores. Ya. Otro. Dice,
Entre los 10 funcionarios de una biblioteca pública se registró el número de ausencias en el último año de cada uno de ellos. Y ahí están. ¿Cuál es la desviación estándar de esta muestra? Les doy la fórmula, ¿ya? Para que lo puedan hacer. Ahí. Ahí está la fórmula para que la puedan trabajar. ¿Ok? Churu, chu, chu. Churu, chu, chu. Ya, explicarlo. Ya, entonces, entre los 10 funcionarios de una biblioteca pública se registró el número de ausencias en el último año de cada uno de ellos. Ahí están los diez funcionarios. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, ponte tú, el funcionario uno faltó nada, o sea, cero ausencia. Funcionario 2 también. Funcionario 3 también, ¿te fijas? ¿Cachai? Entonces, hubo tres funcionarios que impecable su asistencia, ¿cierto? Hubo tres funcionarios que faltaron dos veces. Hubo dos funcionarios que faltaron cuatro veces. Y un funcionario que faltó 6 y otro que faltó 10. ¿Se entiende? Entonces, si yo... no, esperen, me preguntan por la desviación estándar de la muestra, ¿ya? Entonces, si yo miro la fórmula, ¿cierto? Yo miro la fórmula. Voy a decir lo siguiente. Vamos a reemplazar. Necesito el promedio, ¿ok? Necesito el promedio. Y el promedio, viste que nos piden ahí en el dato. Si yo mirara esta tabla, o sea, estos datos en forma agrupados en una tabla o ordenados en una tabla en realidad, se vería así. Entonces, los que faltaron cero son 3. Los que faltaron 2 son 3. ¿Cachai o no? Los que faltaron 4 días son 2, ¿ya? Y los que faltaron 6 días es uno, y los que faltaron 10 solamente es uno. ¿Ok? Si yo sumo esas frecuencias, me dará 3, 6, 8, 9, 10. 10 personas. O sea, ese es el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, Gabriel? De llevar estos datos a una tabla, o sea, tabularlos. ¿Sí? Eso, justamente eso es lo que no sabía cómo hacerlo, en realidad. ¿Quién es la variable y quién es su frecuencia? Sí, yo pensé que la frecuencia era esos datos. Ya. Ok. Entonces, calculemos el promedio. Sería, calculémoslo acá al ladito, directo. El producto, ¿cierto? Aquí sería 0, aquí sería 6. Estamos calculando el producto. Aquí sería 8, aquí sería 6 y aquí sería 10, ¿cierto? Por lo tanto, el promedio va a ser la sumatoria de eso. 0, 6, 6 más 6 es 12, ¿cierto? Más 8 es 20, más 10 es 30 partido entre 10, o sea, el promedio, la media aritmética sería 3. Ok, ¿ya? Ahí ya tengo el primer dato que necesito para llevarlo a esta fórmula, ¿sí? Entonces, tenemos la frecuencia del dato uno, por eso dice uno, ¿ya? Dato uno, su frecuencia es 3 por la diferencia entre el dato y su promedio al cuadrado, ¿ok? Al final vamos a poner la raíz. Más, ¿ok? Más la frecuencia del dato 2, que sería 3 por el dato 2, que sería 2 menos su promedio, que es 3 al cuadrado, más la frecuencia del dato, el dato 3, que sería
Me adelanté con el paréntesis, que sería 2, ¿sí o no? Está bien, ¿sí? 2 por 4 menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Luego tenemos más 1 por 6 menos, menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Vamos a sacar la fórmula para que nos dé, tengamos espacio. Ahí la pusimos abajito. ¿Ok? Después tenemos más la frecuencia que es 1 por 10 menos 3 al cuadrado. ¿Me sigues, Gabriel? Pero, o sea, ¿son datos agrupados o no agrupados? Agrupados, porque tiene su frecuencia distinto de 1. ¿Estáis? Ah, ya, es que yo lo veía de atrás. Ya. Ya. Tú puedes, ¿sabes qué? A lo mejor para ti los datos agrupados cuando están en intervalos. Sí, eso es lo que me enseñaron en Ya. el colegio, hermano. Eso es datos agrupados, pero en intervalos, ¿cachai? Ya que Ya, la ya. frecuencia, en estricto rigor, un dato agrupado es que su frecuencia sea mayor a 1, ¿cachai? Y si la frecuencia es 1, es no agrupados, pero también se puede llevar a una tabla, pero esos son tabulados, ¿cachai la diferencia? Agrupados, tabulados, en intervalos, ¿te fijas? Ya es que yo lo hice con la otra fórmula, así que me equivoqué. Ujú. Pero así vamos aprendiendo. Para mí, antes, ya que estuviera una tabla, eran agrupados. No, po, eso eran tabulados. Después, que tenga intervalos, son agrupados. Sí, son agrupados, pero en intervalos. ¿Cachai? O sea, mi conclusión es que datos agrupados, su frecuencia es mayor a 1. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí tú dirás, pero aquí la frecuencia 1, ya, pero ya agrupado en 1, pero, pero ya que hayan más datos, son agrupados. Y en estricto rigor da lo mismo, porque la fórmula, la única diferencia es multiplicarlo por la frecuencia. Y si tú te fijas, el penúltimo y último dato lo multiplicamos por su frecuencia, que es 1. Nada más. Esa es la diferencia de las fórmulas. Ok, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Tenemos ahí. Sería 0 menos 3 menos 3. Vamos con en la mente. Menos 3 al cuadrado es 9. ¿Ok? Es 9. Y 9 sería menos 3 es 9 y 9 por 3 27. ¿Ok? Más. Aquí 2 menos 3 menos 1 al cuadrado es 1 por 3 3. ¿Ya? Luego lo mismo. 4 menos 3 es 1. 1 al cuadrado, 1 por 2 2. Luego, 6 menos 3 es 3 y 3 al cuadrado es 9. Por una, 9. Más 10 menos 3 es 7. 7 al cuadrado es 49 y 49 por una es 49. Este es el que más se aleja, ¿te fijas? Del promedio, dividido entre 10. Ok, acá tenemos 30, ¿cierto? 30 más 2, 32, más 9, 41, y 41 más 49, 41 más 49, 90, ¿cierto? Sería, sería 0, sí, vos, 90, ¿o no? Sí, pues, 90. Entonces eso sería 90 décimos. Acuérdate que todo esto está bajo raíz. ¿Ok? Y sería 9, que en estricto rigor es 3, pero si tú fijas las alternativas, está sin calcular la raíz. No, pues si se calcula la raíz sería la varianza, que en estricto rigor la varianza y la desviación serían iguales, ¿cierto?
¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? Ya, espérate. Aquí yo dije una aberración. No son iguales, pues porque es el cuadrado. La varianza es al cuadrado. Entonces, aquí la desviación estándar es 3 y la varianza es 9. Ya, es mayor. Ay, mira, en este caso la varianza es mayor, po, porque si la calculo, la varianza, ya, la varianza la calculo, es la desviación estándar al cuadrado, chum, chum, sería 9. Entonces, en estricto rigor, no siempre la varianza es menor a la desviación estándar. ¿Se entiende la lógica? No siempre. Ya, sigamos avanzando. Otra pregunta. Los tiempos empleados por 5 secretarias para hacer un trabajo fueron 4, 6, 7, 8 y 10 minutos. ¿Cuál es la varianza de esta distribución? ¿Cuál es la varianza de esta distribución? Voy a traer la fórmula porque con la comparten solamente hay que después elevarla al cuadrado nomás. La voy a dejar acá. Ya. ¿Estos son datos agrupados, sí o no, Gabrielito? no, No, porque su frecuencia es uno. Entonces, en vez, esta dice datos agrupados, pero fíjate que siempre va a ser multiplicado por uno, así que da lo mismo. Puedes ocuparla igual, ¿ok? Y Emilio, Gabrielín, vamos trabajando. Es chiquillo. Ya, vamos a calcularlo, pues. Ustedes me dicen que es la A de AP. Ok, saquemos la varianza, pero para eso primero necesito la media aritmética, después calculamos la desviación estándar y lo elevamos al cuadrado y obtenemos la varianza, ¿cierto? Entonces, promedio primero sería 4 más 6 más 7 más 8 más 10, ¿cierto? Y todo dividido por el tamaño de la muestra. 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿cierto? 5 datos. Por lo tanto, tenemos, tenemos 10, tenemos 20, tenemos 28, más 7, 35, ¿sí? 28, 35 con el 7. Sí, 35 y el promedio sería 7. ¿Les dio 7? Creo que sí. Bueno, si me dicen, me equivoqué, me dicen. Entonces, primero, aquí, vamos, tenemos la frecuencia es 1, así que no es necesario considerarla. Tenemos el dato 4 menos 7 al cuadrado, más el dato 2, que sería 6 menos 7 al cuadrado, más, insisto, la frecuencia es 1, por lo tanto, multiplicado por 1 es neutro, no va a modificar ese producto. Luego, el dato 3, que sería 7 menos 7 es igual a 0. Mira, es obvio que en este dato la diferencia es igual a 0, nada que ver, pues, al cuadrado. La diferencia sea 0, pues, ¿cierto? Porque ese dato coincide con el promedio, o sea, la distancia es 0, pues, ¿sí? Luego, más 8 menos 7 al cuadrado más 10 menos 7 al cuadrado, ¿ya? Todo eso dividido entre 5, ya pongamos de la raíz para que se entienda que primero se calcula eso. Luego, aquí, 4 menos 7 es menos 3 al cuadrado es 9, más 6 menos 7 es menos 1 al cuadrado es 1, más 7 menos 7 es 0 al cuadrado es 0, 0 distancia. Más 8 menos 7 sería 1 al cuadrado 1, más 10 menos 7 sería 3 al cuadrado sería 9, dividido entre 5, ¿ya? Y luego le aplicamos la raíz, pero podríamos decir así y ya tenemos la varianza, porque en el fondo le aplicamos al tiro raíz cuadrada, ¿te fijas? Entonces
orejita de perro al cuadrado es la varianza, ¿sí? Y ahí nos deshicimos de la raíz, ¿sí? Entonces, tenemos 9 más 9 es 18, 19, 20. Chiquillos! Nada que ver. 5. Bien. Trocua. Eso, letra. Bien. Vámonos con la siguiente. Dice. Las alturas de 12 niñas estudiantes de cuarto medio son las siguientes. Ahí están las alturas, ¿cierto? ¿Cuál es el rango de las alturas? Siempre ordena los datos de menor a mayor para que puedas identificar de mejor forma el dato mínimo y el dato máximo. Ahora, si tienes buen ojo y lo puedes em, ver sin necesidad de ordenar, mejor todavía. Ya, vamos. Sí. Yo también cuando vi el ejercicio dije, hay que calcular la varianza, no, no leí la pregunta y ya mi mente también estaba tabulando. Ya, entonces nos piden el rango de las alturas, ¿cierto? Por lo tanto, necesito la altura máxima, ¿cierto? Para restarle la altura mínima, ¿sí? Identifiquemos, mis niños. A ver, el más chiquitito, ¿cuál les dio? No, el más grande busquemos. 165, veo acá. 168 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? 168. Entonces, 168. El rango de la altura. Y en la más chiquitita sería 151. Está al lado. Está al lado la cuestión. 151. Ya, la diferencia de 168 y 151 sería 7, sería 1, 16. ¡Éjale! Bien. Ya sí, démosle nomás lo que sigue, porque yo insisto, voy siguiendo, voy sumando ejercicios, voy. Así que bacán. Y de hecho, si ya nos quedamos sin más ejercicios de esto, podemos hacer, nosotros deberíamos estar capacitados a hacer cualquier ejercicio. Me refiero a de número, de álgebra. Entonces también puedo ir sumando, así el cerebro se va volviendo loco. Ya, las temperaturas registradas en determinada localidad en el, no, el mismo día de cada mes y a la misma hora durante un año fueron, ta, 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 ta. ¿Cuál es el rango de estas temperaturas? Es la misma pregunta de recién. Ya, entonces el rango de las temperaturas, necesito la, tempera- la temperatura máxima para restarle la temperatura mínima, ¿cierto? Ahí, la temperatura mínima. Ok, ¿cuál es la más alta? Yo veo aquí 30, 34, 34, ¿cierto? Es como la más alta. Sí. Sería 34 menos la más bajita, sería 1, ¿cierto? Igual como que confunde. Sería 1. Ah, ya, pues, 33. Déjale. 33. Bien. Otro. Un estudiante tiene las siguientes notas. ¿Cuál es la moda y la mediana, medidas de tendencia central, respectivamente, de las notas? Vamos. Recuerda que la moda es el dato que más se repite. Y la mediana, si yo ordeno de menor a mayor, ya, el dato mediano, si ordeno de menor a mayor los datos, el que está en el centro. ¿Ok? Eso. Ya, Ya. Un estudiante tiene las siguientes notas. 3, uy, la notita. 3, 4, 6, 4, 5. ¿Cuál es la moda y la mediana? Ok, moda y mediana, como les acabo de decir, son medidas de tendencia central. La moda es el dato que más se repite y la mediana es el dato que está en el centro de estos datos, valga la redundancia. Pero para saber cuál está en el centro, tengo que ordenarlos de menor a mayor. 3, 4. 4, 5, 6. ¿Ya? ¿Cuál es el dato que más se repite? ¿Cuál es la moda de esta muestra? 4, porque el 4 tiene frecuencia 2.
También se le puede decir, en vez de que se repite, el que más se repite es el dato de mayor frecuencia, por si acaso. El dato mediano, la mediana, el que está justo en el centro, ¿te fijas? La misma cantidad de datos para allá, la misma cantidad de datos para el lado izquierdo. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el tamaño de la muestra es un número par, ¿ya? Van a haber dos números en el centro. Por lo tanto, ahí si son distintos esos números, ¿de acuerdo? Va a ser el promedio, ¿ok? El promedio entre ellos. Y la mediana sería 4, o sea, la A. Simple. Pero un ejercicio simple, pero para recordar datos, o sea, conceptos que a veces uno olvida. Siguiente. No sé si alcanzan a leer. El gráfico siguiente muestra el número de hermanos que tienen los alumnos de un curso. Entonces, por ejemplo, hay tres personas, ¿ya? Que tienen cero hermanos, o sea, son hijos únicos. Hay cuatro personas que tienen un hijo, un hermano, ¿ok? Y así sucesivamente. De acuerdo con esta información, ¿cuál o cuáles afirmaciones es o son verdaderas? El número de alumnos del curso es 19, el rango de los datos es 4, la moda de la edad es 6. ¿Ok? Pero ¿por qué la moda de las edades si dice el gráfico demuestra el número de hermanos? El número de hermanos. Ya, pero veamos. Vamos a pausar. Ya. Dicen que es la C. Claro, aquí a lo mejor está mal tipiado que diga la moda de los hermanos, pero ya, dejémoslo tal como está. Ustedes me dicen que es la C. De acuerdo con esta información, ¿cuál es la cuál o cuáles de las afirmaciones esos son verdaderas? El número de alumnos del curso es 19. Ahora, si yo sumo todas las frecuencias, tiene que darme el tamaño de la muestra. Entonces, podríamos decir que tenemos el dato, tenemos la frecuencia. Vamos a llevar esta información del gráfico a la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, cero hermanos, ¿cierto? Hay tres estudiantes. Con un hermano hay cuatro estudiantes. Con dos hermanos hay seis estudiantes. Ahí coincide que la moda es tener dos hermanos. Ahora, si en vez de edades dijera hermanos, por supuesto que esa también iría, ¿cierto? Pero, No, pues, ¿por qué? porque si dijera hermano, la moda sería dos, no seis. Tenés toda la ¿O no? razón. Sería Ah, dos. Tenés toda la razón. Y siempre trato de destacar que no confundan en eso y lo primero que hago es caer en ese error. Bien. Sí, pues la moda es dos, pues hermano. Po. ¿Por qué? ¿Quién lo respalda? La frecuencia. ¿Y cuánto es la frecuencia? Es 6. He caído en mi propio error. Ya, ya. Ya. Bueno, bien, bien, estáis despiertos. Tres hermanos sería 5. 5 alumnos, ¿cierto? Cuatro hermanos sería, con cuatro hermanos sería un alumno. Entonces, sumemos. Tres, bueno, aquí hay 10, ¿cierto? Aquí hay 10, 13, 14, 19. Éjale. Ya, eso está bueno. Queda descartada la B. Luego, el rango de los datos es 4. Entonces, el dato mayor, el rango sería el dato mayor, que es los que tenga cuatro hermanos, menos el dato menor que no tenga hermanos, y eso es 4. Déjale, déjale, bien. Bien. Ya, sigamos avanzando. Ya ni sé qué número es, pero da lo mismo. Tres técnicos A, B y C por trabajo efectuados cobraron 900, 3.000 y 2.700 dólares, respectivamente. ¿Cuál es la varianza de estos cobros? Ya, ¿pongo la fórmula o ya se la aprendieron? Ya la voy a poner igual. Ya, la D de dinosaurio.
A ver, dice, tres técnicos A, B y C por trabajos efectuados cobraron 903.000 y 2.700 dólares respectivamente. ¿Cuál es la varianza de estos cobros? Ya. Antes de comenzar a hacer cualquier cálculo, tenemos que, o sea, cálculos asociados a esa fórmula, tenemos que conocer su media aritmética. Por lo tanto, le decimos 900 más 3.000 más 2.700 dividido por el tamaño de la muestra, que en este caso son 3 porque son tres datos. Uno, 2, 3. ¿Ok? Luego tenemos 3.000 más 2.000, 3.009, ahora vamos a hacer acá, 3.900 porque es la suma de 900 y 3.000 más 2.700, 0, 0, 6, 1, 6, ¿cierto? 6.006, ¿está bien? 6, una, sí, 6.600 dividido entre 3, que eso sería 220. Sería 220. Déjame calcularlo acá. Sería 6.600 dividido entre 3. Sí, pues, sería 2, me sobra 0, bajo la siguiente, 3, 2.200. Ese sería 2, ¿cierto? Me sobra 0. Y estos dos ceros los llevo para acá. Ese sería el promedio. ¿Les dio eso? Tenemos promedio 2.200. Ahí tenemos el promedio. Ahora, me piden la varianza. Por lo tanto, la varianza al cuadrado sería, la frecuencia es 1, por lo tanto, no es necesario multiplicarlo por 1, por su frecuencia. Le tenemos 900 menos 2.200 al cuadrado más 3.000 menos 2.200 al cuadrado más 2.700 menos 2.200 al cuadrado y todo eso Sería la dividido. B. ¿La B dices tú de bueno? Sí. Ya, vamos a dejarlo ahí. Ya sabemos que empieza con 8 y 6. Aquí es como ver los ceros, ¿cierto? Por lo tanto, sería la varianza, sería la diferencia entre 900 y 2.200 es un número negativo, pero como está al cuadrado, da lo mismo, ¿cierto? Sería 900 menos 2.200, 1.300 menos 1.300, ¿cierto? Menos 1.300 al cuadrado más 800 al cuadrado más 500, ¿cierto? 500 al cuadrado. Todo eso dividido entre 3. Luego, 1.300 al cuadrado. ¿Hoy tanto? Profe, y le saqué los ceros Sí, po. al No, principio. sí, sí, sí. Tenemos 1.000.000. 169, ¿cierto? Más los 4 ceros, ¿cierto? 169 más los 4 ceros que aporta cada uno de los 1.300, ¿cierto? Ahí. Más 8 por 8, 64, más los 4 ceros, ¿cierto? Nos queda, sería 64, tenés razón. Uno, 2, 3, 4. Más 5 por 5, 25, ¿cierto? Y más los 4 ceros, ¿cierto? Profe, la D. La D de Le saqué dedo. los ceros y después le puse de nuevo los dos ceros. Ah, Jesucristo. Emilio que se está retractando, ¿cierto? Ah, ¿qué? Tú me estabas diciendo que le agregaste los, que es Es que le saqué los ceros, le saqué dos ceros al principio, o sea, me queda 9, 30, 27, Ajá. y después le puse los dos ceros al 258. Ok. Oye, esto es cosa de cero nomás. Yo nunca visualizo bien esto de los ceros. Hoy aprendí algo nuevo. Éjale. Gracias, chiquillos. Ay, no hay que estar calculándolo. ¿Y?
Yo siempre lo calculo porque cuando se multiplica por sí mismo, ahí no sé por qué. Pero si son distintos, le agrego los ceros. ¡Oh, qué maravilla! Ya, ahí lo tengo acá con cálculo para hacerlo más rápido. Ahí estaríamos, partido entre 3. Y eso lo dividimos entre 3. Jale es 860.000. Listo. D. Gabriel, déjame felicitarte. Bien, bien. Ya, otro. Este dice, si la media aritmética de dos datos es 2 y su desviación estándar es raíz de 2, ¿a cuánto es igual el producto de estos datos? ¿A cuál es igual el producto de estos datos? ¿Se refiere a los datos que te daba o a los dos datos que te dan la media aritmética? Cuando yo lo vi, dije, pues se multiplica 2 por raíz de 2, ¿cierto? De estos datos, pero ahora que lo estoy mirando, serán los datos, por algo dice, si la La B, media de la B, dos la B, la datos, B, la B, la B. No, la, sí, la B. la La B, la B. B, La B también, pues sí, pues sería la B. ¿por qué? Porque puse X más Y, Ya, que se viene partido en 2, igual a 2, porque dice que la media aritmética es 2. Así claro, multiplicando el 2 quedaría 4. quedaría 4, pero X más Y sería 4. Sí, Ah, pues. claro, po. Claro, po. ¡Qué buena! ¿Te queda claro, Gabriel? O sea, yo no lo hice así, pero también me dio 4. Pero también te dio 4. ¿Cómo lo hiciste? ¿Podrías compartirla? No, yo pensé nomás en dos números que dividió, o sea, un número que dividió en dos te diera dos. O sea, 4. Pero está perfecto. Bien. Sí. Ya. Bien. Vámonos con la siguiente, que insisto, ya ni sé qué número es. Se tienen, viste que estaba sacando de otro lado y lo estaba poniendo nomás, ahora lo ordeno. Se tienen los siguientes datos, 20, 15, 30, 11 y un número que desconozco, ¿cierto? Por eso hay una línea y un guión bajo. Si la media de los 5 datos es 14, ¿qué dato falta? ¿Qué dato falta? Vamos, yo iré en busca de más ejercicios. Ya, me dicen que la C, vamos a ver. Entonces, se tienen los siguientes datos, 20, 15, 30, 11 y algo que no conozco. Le vamos a decir X, ¿cierto? Si la media de los 5 datos es 14, ¿qué dato falta? Ok, trabajemos. Sabemos que por fórmula, el cálculo del promedio o media aritmética o simplemente media es la sumatoria de los datos, ¿cierto? 13 más 11, ¿cierto? Más X. ¿Cuántos datos hay? Sería 5, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5. Dividido entre 5. Pero me dan el valor numérico de ese promedio. Entonces, ¿qué tal si reemplazo ese símbolo por el valor dado? Y ahí nos queda una ecuación de primer grado en función de x, Gabriel. Y tú despejas x y encuentras el valor que nos preguntan. ¿Cachai? Eso hice y me dio un decimal. Por eso dije Ah, que no, que nada que ver. veámoslo, po. Veamos. Total, uno, 2, 3, 4, 5. Ya. Sería 14 por 15. 14 por 5. Tenemos 20. 5, 7, ¿cierto? Entonces, lo vamos a poner a este lado. Me gusta tener la incógnita al lado izquierdo. Entonces tenemos 70, porque el 5 pasó multiplicando. Ahora ahí tenemos 35, ¿cierto?
35 más 24, ¿cierto? 1 más 3, 4, 24. Entre ellos da 24 y ahora vamos a sumar eso. 6, perdón, 9 y 5, 59 más 59. Nugget. Entonces tenemos x más 59. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, x es igual a 70 menos 59. Y sería 11, pues, ¿está bien? ¿En qué te dio Ya, decimal? ya sé en que me equivoqué. Que yo al Ah, ya, principio sumé todo, sumé todo lo que había al principio y eso lo ya. dividí en 5 en vez de pasar el 5 multiplicando. No Ah, tiene nada que ver. ya, 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 ya. Sigamos, pues. Aquí, maratón de ejercicio, ya queda menos, pasa rápido. Dice, aquí no lo puedo agrandar más. En una reunión de apoderados se consulta a los padres por la cantidad de hijos que tienen, obteniéndose lo siguiente. Los que tienen, ay, oye, pero aquí es extraño porque dice en una reunión de apoderados que tienen 0 hijos, 4 familias. ¿Y qué andan haciendo en una reunión de apoderados entonces? Del sobrino. ¿Te fijáis la lógica? Los que tienen un hijo son 7 familias, los que tienen 2 hijos son 8 familias, los que tienen 3 hijos, 4, y los que tienen 4 hijos, hay 2 familias que tienen 4 hijos. Ahí está. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? No entiendo. ¿A qué van a una reunión de apoderados? Me acordaba de este ejercicio. Haberme burlado antes. Ah, ya, pausa. Ya, vamos a revisar. En una reunión de apoderados se consulta a los padres por la cantidad de hijos que tienen, obteniéndose lo siguiente. Ok, tenemos que ver cuál es verdadera. La media de hijos por familia es superior a 1,7. Ya, si nosotros calculamos su media de la 1, bueno, igual podemos decir que es mayor a 1,7, ¿cierto? Pero porque la mayor frecuencia es 2. ¿Cachai? Como por deducción, inferencia, entre 1 y 2 son las mayores frecuencias, ¿cachai? Entonces, por supuesto que tiene que ser superior a 1,7, ¿ya? Eso es inferencia, pero veámoslo matemáticamente. 0 por 4, 0, más 1 por 7, estamos calculando primero el producto entre el dato y su frecuencia, ¿cierto? Para poder conocer la media aritmética. 2 por 8, 16, más 3 por 4 es 12. 2 por 8, 16, 3 por 4, 12, 4 por 2, 8. ¿Y cuántos es el tamaño de la muestra? Sería 11. A ver, vamos ordenado. Aquí tenemos 10, ¿cierto? Aquí tenemos 18. 18 y 18 más 7, 25, ¿cierto? 25. ¿Está bien o no? 18 más 7, sí, 25. Ya, acá tenemos, tenemos 20, ¿cierto? 20. Acá tenemos 20 más 30, 16, 36, ¿cierto? 36, 36 más 4, 43. 43 y eso es 25. Y por supuesto que esta división será 1, pero igual tenemos que saber si es 0,7. Ya, lo voy a hacer por acá para no perder tanto tiempo. Tin, tin, tin. Sería Ponemos 40. 72. 72. Ah, ya, pues, entonces está bien esa. Ya, pero por deducción, y claro, es 1,72. Por deducción iba a ser un número entre 1 y 2 por la frecuencia, ¿cachai? Por su alta frecuencia. ¿Ok? Ya, la 1 va. Queda descartada la B y nada más. Medio cálculo para descartar una, ¿no? Ya, la 2 dice, la moda es 8. Gabriel, ¿la moda es 8? No.
No, ¿cierto? Pues tú mismo me lo corregiste. La 8 es el valor que me respalda para decir que la moda es 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la moda? Tener dos hijos. Esa es la moda, ¿ok? Entonces, no, po. Por lo tanto, la E queda descartada y la C queda descartada. La mediana es 3. La mediana es 3. O sea, el dato mediano, chum, el que está justo al centro, es 3. Mira, podemos hacerlo de distintas formas. Esto de la mediana, podríamos saber dónde está el 50% de los datos. Y ahí habría que sacar la frecuencia relativa, absoluta, relativa, perdón, la frecuencia porcentual. ¿Ok? Y la acumulada. Ya, pero ese es como más. O hacerla de asegurarnos, así, ultra mega, acto desesperado, decir uno, dos, tres, cuatro. Cuatro familias tienen cero hijos. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está un acto desesperado, ¿ya? ¿Cuántos tienen dos? Ocho. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. ¿Cuánto es 25? Por lo tanto, el dato mediano está en el 12,5. Ahí está, porque es como en el. No, pues, es el 12. A ver. 4 más El 6 13. es 13. Ya, perfecto. Ahí tenemos 4, tenemos 11, ¿cierto? 12, 13. Sea 13, sea 14, sea 12, es 2. Entonces, la mediana no es 3. Va a estar por acá la mediana. O sea, el 3 está por acá. Uno, 2, 3, 4. ¿Cachai? Ya. ¿Se entiende? Entonces, sí, Gabriel, estaba bien. Es la A, por descarte. Ok, sigamos con otro. Lo voy a ordenar porque como estoy sacando de todas las partes. Uy, vamos a sacarle el número porque de verdad que no sé qué estamos haciendo. O sea, ¿en qué número vamos? No sé lo que estamos haciendo. No, ¿en qué número vamos? Suena raro si estamos en estadística. Ya, dice, ¿cuál, cuál de los siguientes conjuntos de variables estadísticas es bimodal, pero no tiene mediana? ¿Ya? Bimodal es que tiene dos modas, o sea, dos datos que se repiten en la misma frecuencia. Ah, no, espérame, no vi. O Espérame. sea, Emilio contestó la B, la B. ¿Tú dices la E? ¿Qué dices tú? No, sí es la B, es la B. Pensé que eran números nomás, no vi toda la respuesta. Ya, ¿cuál de los siguientes conjuntos de variables estadísticas vino bimodal, pero no tiene mediana? Ya, siempre va a haber un número mediano, o sea, un dato mediano, siempre y cuando los datos sean cuantitativos, números, ¿ok? Entonces, para que no tenga mediana, el dato tiene que ser quali, cualitativo, ¿ok? O sea, algo que describa describa algo, ¿ya? En este caso, la B, porque soltero, casado, ¿cierto? Uno, claro, los dos datos que están al medio, soltero y casado, pero matemáticamente no puedo hacer un promedio entre soltero y casado, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que ser em, una muestra con datos cualitativos, ¿de acuerdo? Y por supuesto la B porque es bimodal, o sea, tiene los dos datos, eh, comparten la misma frecuencia, que en este caso sería dos, ¿cierto? Dos solteros, dos casados, ¿ya? Profe, Bien. una Dígame, pregunta. cuénteme. En este caso, ¿sería bimodal o no tiene moda? Porque todos los datos tienen la misma cantidad, ¿o no? No, pues, es bimodal.
Y cuando no tiene moda, ¿cómo es? Cuando todos los cosas tienen la misma cantidad de... Exacto, si Pero, hubiese dicho soltero, separado, casado, conviviente, ¿cachai? O sea, pero tiene que ser uno. La tiene que frecuencia ser tiene que ser uno, uno. uno, porque ni uno sobresale. Es que a mí en el colegio por lo menos me ¿Ya? ¿Qué dijeron te que sí. dijeron? ¿Que sí? ¿Que qué? Si Lo- la frecuencia es uno, ¿también es multimodal? no, no, no. Que si todos los datos tienen la misma frecuencia, no tiene moda. Sea uno o sea más de uno. Por ejemplo, en este Ah, caso, los ya, dos datos tienen dos. ya. Yo tengo entendido que es más de dos, ¿ok? Pero podríamos averiguarlo, ¿ok? Yo digo que es la B, pero si me esperan, lo voy a revisar. Y ahí a lo mejor puedo, denme un segundo. Lo voy a revisar. ¿Ya? Ya, Gabriel, tu profesor tiene toda la razón. Claro, si bien una muestra para que sea bimodal tiene que compartir la misma frecuencia, pero tiene que haber un dato extra que haga el contraste, ¿ya? Entonces, claro, por definición aquí, soltero, soltero, casado, casado, claro, si hubiese un tercer estado civil que se repita una vez, ahí sería bimodal. Está perfecto, entonces no es la B. Pero sí está bien que no tenga mediana, ¿ya? Vamos a estar hablando de variables cualitativas. Eso sí es así. ¿Ya? Gabriel, ¿te queda claro? ¿Cierto? Que sea cualitativo una variable, esa no va a tener mediana. ¿Ok? En todos los casos. ¿Ah? En todos los casos que sea cualitativo, no hay mediana, sí o En sí. cualitativo, ahora ya O sea, ya, no, sí, voy a te entiendo. dudar. Perfecto. Ahora voy a dudar, sí, en todos los casos voy a dudar. Pero, pero por lógica, en este ejercicio, los datos cualitativos no van a tener dato medio, porque recién dije lo de que era la B y tu profesor, me replicaste la definición que te enseñó tu profesor en el colegio y yo estaba equivocada. Entonces, prefiero decir que en este ejercicio los datos cualitativos no van a tener dato medio, ¿ya? Entonces, y obviamente lo voy a investigar para poder decírtelo. Ok, rojo, rojo, aquí hay un dato que tiene su frecuencia 2, azul, azul, ahí tiene el dato con frecuencia 2 también. Y el verde es el dato que me da el respaldo para poder identificar esta muestra como bimodal. Sin embargo, la B, claro, po, es cuando son iguales y no hay un dato extra, ¿ya? Eso ya no sería bimodal. Mira, qué interesante de nativa D. Ya. Sigamos avanzando, pues sí, hay más ejercicios por hacer. Yo cacho que este ya lo vamos a dejar como último. Mira, dice, en una muestra de alumnos de un preuniversitario se tiene la siguiente distribución de edades. ¿Ya? Ahí está la edad uno, edad 2, es el dato. Y su frecuencia, frecuencia uno, 2, 3, etcétera. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular la edad promedio de los alumnos de esta muestra? Me gustó este ejercicio. Vamos a pausar. Pucha, yo pensaba que se iban a demorar más. Ya, vamos a hacer el otro también entonces. Ya. Me dicen que es la C. Ok. Claro, primero tenemos que multiplicar cada uno de estos valores, o sea, el dato y su frecuencia respectiva, ¿cierto? Para calcular esta edad promedio. Después, aquí se están multiplicando, ¿cierto? Luego tengo que sumar cada uno de esos productos y dividirlo por la sumatoria entre las frecuencias. Aquí no hay cinco datos. Serían cinco datos si la frecuencia fuese uno, ¿cierto? Pero no. El tamaño de la muestra en datos agrupados es la sumatoria de todas sus frecuencias, de cada dato, ¿cierto? Así que bien, chiquillos. Éjale, bien. Ya, ahora sí el último. Vamos.
Déjame ordenar esto. Dice, las notas obtenidas em, en un control de matemática de un segundo medio se muestran en la tabla adjunta. Luego dice, al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y aquí la estoy ordenando porque se acuerdan que estaba sacando ejercicios de todos lados y mientras... Entonces nos dan tres afirmaciones, las cuales nosotros tenemos que ver, revisar si son verdaderas o falsas. ¿Ok? Entonces nos preguntan, o sea, dicen, la moda es 7, la mediana es 5, ¿cierto? Ay, no me puso letras. Vamos trabajando por mientras yo voy arreglando esto, por favor. Vamos trabajando. Voy a pausar para que no dé la lata los que estén viendo el video. En este caso, bueno, me dicen que es la A. Yo personalmente preferí hacer esta tablita, ¿ok? Ahora, si usted puede visualizar mirando solamente en este orden, maravilloso, ¿cierto? Entonces, al respecto, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es verdadera? La moda es 7. La moda es 7. ¿Cuál es el dato que más se repite? En este caso sería el 6, ¿ya? El 6, porque 7 es su frecuencia y ese valor es el que me respalda para decir que la moda es 6 porque su frecuencia es 7, ¿ya? Entonces, esto no es verdadero. Queda descartada la C, queda descartada la E. Sí, es Luego, la A. la, la mediana es 5. La mediana es 5. Podríamos ordenar, ¿cierto? Pero si tú te fijas, la mediana va a estar en este número par, entre el 15 y 16, ¿cierto? Entre el dato 15 y el dato 16 va a estar esta mediana, ¿cierto? Entre el dato 15 y 16. Y si tú te fijas, si hacemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? La frecuencia acumulada, que es chun, 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 es ir sumando los datos. Empiezo con la primera frecuencia, le sumo 4, nos queda 5, ¿ok? Luego, le sumo 4, me queda 9. Le sumo 5, me queda 13, ¿cierto? Le sumo 13, me da 16. Le sumo 14, me da 23. No, no 23, 24. Espérate. De nuevo. Frecuencia 1, 4, 9. Esto es 14. 14, por loco. Y este es 17. Chu, 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 chu. Esto es 14 más 3, 17. Y ahí sería 24 y ahí sería 30. Entonces, em, hay 6 datos entre eh, entre el 1 y el 2, ¿cierto? Hay 9 datos entre 1 y 3, ¿cierto? Hay 4 datos, ¿ya? Hasta 4 datos, nada, 4 datos. La variable 4, imaginemos que son las notas, po. Las notas obtenidas en un control, ya. Los que tienen hasta la nota 4 son 14 personas, ¿cierto? Los que tienen la nota 5 no son 14. Hasta la nota 5 son 17 personas. Y 17, ¿ok? El dato 17 es el 5, está bien. Porque el dato 15 y 16 y hasta nota 4 sería hasta el dato 14. ¿Se entiende? Uy, espero que se entienda, pero sí, está bien. La mediana es 5. Ay, mi explicación horrorosa, pero espero que se entienda. Y la media aritmética es menor a 4,7. La media aritmética no. Por, por inferencia más que nada. No. O sea, solo A.
Uy, ya, muchachos. Esta la vamos a eliminar. Y estamos, pues, justo. 2 horitas, larga duración, clase número 17 y 18. Estamos al día. Vamos a detenerla